Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, alumnos de doceavo. Esta es la asignatura de mantenimiento y hoy es 17 de marzo del año 2021. Vamos a continuar con la asignatura de taller y reparación, mantenimiento y reparación, perdón. Estamos en un tema particular que es el taller de hardware. Y en la clase anterior habíamos respondido 6 preguntas. Las primeras 5 eran cuáles son los componentes de una computadora, qué significa PC, para qué se usa una computadora, cómo funciona una computadora y qué se puede hacer con una computadora. Y otra pregunta adicional. Hoy vamos a trabajar con los componentes básicos de una PC y los componentes que están al interior del gabinete. Así que comencemos. ¿Cuáles son los componentes básicos de una PC? Pues bien, ahí tengo esta imagen. Quiero hacer énfasis en esto, componentes básicos. Fundamentalmente, eso significa que sin estos componentes difícilmente podríamos utilizar una computadora. No es que son los únicos, pero por decirlo de alguna manera, son los más importantes, salvo posiblemente las tarjetas de expansión y en la unidad de almacenamiento óptico. El resto difícilmente podríamos prescindir de ellos. Tenemos en primer lugar, eh, tenemos en primer lugar el monitor. El monitor es el dispositivo de salida que se suele utilizar en la mayoría de equipo informático. Profesor, ¿existe alguna computadora sin monitor? Sí, sí la hay, pero en estos días sería una computadora especial para, para alguna cosa especial, pero habitualmente las computadoras cuentan con un monitor. Luego tenemos el ratón, que muy a menudo también se le llama mouse. Yo prefiero llamarlo ratón, que como ustedes saben es un dispositivo de señalamiento. Es difícil manipular una computadora sin un ratón. ¿Se puede? Sí se puede. Existen en Windows, por lo menos, una serie de atajos de teclado que les permitan a ustedes utilizar la mayoría de programas relativamente bien sin un mouse. Pero, obviamente, el mouse facilita el trabajo y es imprescindible en algunas cosas. Imagínese usted dibujando en Paint sin mouse, aunque debo aclarar que en un programa como ese se podría utilizar una tabla de dibujo y podríamos prescindir del mouse. Pero en esencia el ratón es muy, muy importante. Luego tenemos el teclado, que es el dispositivo por excelencia de entrada de datos. También es difícil imaginar utilizar una computadora sin un teclado. Perdón, para algunas tareas posiblemente no los necesite, pero para la mayoría de tareas usted va a requerir del teclado. Luego tenemos este componente, el gabinete. Ya habíamos dicho en la clase anterior que no lo vamos a llamar CPU, e insistía yo en que no es que sea del todo incorrecto, porque la verdad es que si usted va a cualquier lugar donde haya equipo informático, si usted dice gabinete, se le van a quedar viendo como si usted fuera extraterrestre. Entonces, nos toca a nosotros ir a decir, quiero un CPU, tiene un CPU, ayúdeme con mi CPU. Pero hay que entender que el nombre correcto es gabinete, aunque no lo digamos en la práctica así. Pero bueno, dentro del gabinete vamos a encontrar todos los otros componentes que están de color rojo. Uno de esos componentes es la, mil disculpas, uno de esos componentes es la tarjeta madre. La tarjeta madre es toda la placa principal de la computadora. Allí normalmente van insertados todos los demás componentes.
todos los componentes. De hecho, ahí se conecta el teclado, allí se conecta el monitor, allí se conecta la impresora, allí se conecta el ratón, allí se conectan los parlantes, ahí se conecta el micrófono. La tarjeta madre soporta todos los periféricos. Es muy importante. Dentro de la tarjeta madre hay ciertos componentes que también son relevantes y los vamos a mencionar aquí. Uno de ellos es mil disculpas de nuevo, uno de ellos, perdón por esa movida de pantalla, es el microprocesador, que ahí está escrito procesador, que es otro nombre alternativo. Usted puede decirle procesador o decirle microprocesador. Lo ideal sería microprocesador. El microprocesador, como ustedes saben, es el que contiene a la CPU. Contiene a la LU, contiene la memoria. Vaya, olvidé ahorita en este momento cómo se llama. Se los debo. Hay una memoria especial dentro del microprocesador que ahorita se me escapó. Se los debo para otra asignatura. Luego también tenemos los módulos de memoria RAM, que habitualmente las computadoras tienen uno o más de uno puede ser, que es como el área de trabajo donde las computadoras van almacenando de manera temporal información. Luego están las tarjetas de expansión, y aquí encontramos diferentes tipos. En la actualidad, la mayoría de las tarjetas madres traen integradas las tarjetas que uno necesita. Por ejemplo, la tarjeta de video. Antes venía por separado, pero hoy en día la mayoría de computadoras o la mayoría de tarjetas madres traen integrado una tarjeta de video, entonces no es necesario añadirle otra. Lo mismo pasa con el audio. Suelen traer una tarjeta de audio integrada, un chip más bien, más que una tarjeta. Traen integrado un chip de audio y entonces un chip de red. Entonces ya no es tan necesario en la mayoría de las tarjetas madre colocar ranuras de expansión. Sin embargo, si usted tiene una tarjeta de video, por inventar aquí algo, con 2 de RAM de GPU. El GPU generalmente se usa para juegos. Y usted puede comprar una con 8 de RAM en lugar de los 2. Entonces usted puede añadirle esa funcionalidad siempre y cuando la tarjeta madre soporte dicha arquitectura. Pero casi no. Hoy en día es raro que tengamos o que necesitemos. La que mayormente podría ver usted sería eso, una tarjeta eh, acelerador de gráficos con la finalidad de poder jugar en la PC. Luego tenemos la fuente de poder o fuente de alimentación. Normalmente aquí en nuestro medio se le llama fuente de poder, aunque lo correcto sería llamarla fuente de alimentación. Pero normalmente le dicen fuente de poder. La fuente de poder proporciona la electricidad transformada que viene del outlet. ¿Cómo se dice outlet en español? Del tomacorrientes. Eh, la transforma ya sea de 110 o 220 según el caso a voltajes de 12 voltios, 5 voltios, 3 puntos y algo voltios para los componentes internos. Luego tenemos la unidad de almacenamiento óptico, que están tendiendo a desaparecer hoy en día. Ya muy pocas computadoras vienen con una con una unidad de almacenamiento óptico. Hace unos años era indispensable, pero hoy en día ah, ya tienden a desaparecer. Luego tenemos la unidad de disco duro, también conocida como HDD por las siglas en inglés de Hard Disk Drive. Hard Disk Drive. Allí es donde está almacenado habitualmente la información que está en la PC, el sistema operativo, los datos, los programas, habitualmente.
Y con eso cerramos los componentes básicos de una PC. Como le digo, sabemos que se le pueden conectar muchos más periféricos. Ponía el ejemplo de impresora, micrófono, cámara web, etcétera. Pero estos son los básicos. Ahora vamos a hablar acerca de los componentes que están en el interior del gabinete. Bueno, antes de entrar en eso, la tarea de hoy consiste en, en dibujar, eh, valga, valga la redundancia, ese dibujo que aparece ahí de esa computadora. Si usted lo puede buscar en internet y lo puede imprimir, mucho mejor. Pero si no, no se preocupe, lo puede dibujar. No necesita tampoco ser un Picasso, aunque Picasso no me gustan, les diré aquí entre ustedes y yo sus dibujos, pero no necesita ser un artista para que quede exactamente igual, sino con que tire la pinta, como se dice popularmente, basta. Y escriba obviamente los componentes. Ahora sí, vamos a ver los componentes que se encuentran, perdón, al interior del gabinete. Ok, tengo resaltados unos ahí con color porque considero que son importantes. Comencemos del lado izquierdo, el gabinete. El gabinete. Bueno, el gabinete ya hemos mencionado un par de veces que nos estamos haciendo referencia a la caja que contiene eh, diferentes componentes. Por ejemplo, la fuente de alimentación, la tarjeta madre, el disco duro, etcétera, etcétera. Eso sería el gabinete. Eh, Poco que hablar ya de él. Perdón de nuevo. Luego, vamos a ir en orden descendente, de arriba hacia abajo. Luego tenemos los conectores de cinta. El conector de cinta vendría a ser esta fajita, que ese es otro nombre con el que se suele conocer. Esa faja por lo general conecta unidades de disco duro más o menos viejas y también unidades ópticas como el DVD-ROM, como el DVD-RW, unidades ópticas y discos duros más o menos viejos. Ya estas fajitas o conectores de cinta también tienden a desaparecer. Luego están los módulos de memoria RAM. Los módulos de memoria RAM, como dije antes, eh, son unos chips especiales donde la computadora puede hacer sus operaciones. Ahí almacena información, pero de manera temporal, porque cuando se va la luz o cuando la RAM pierde energía, todo lo que está ahí se pierde. Se dice que es volátil. Por eso, antes de apagar la computadora, nosotros guardamos nuestra información para no perderla. Luego tiene usted las ranuras de expansión, que en las ranuras de expansión, bueno, esto está dentro de la tarjeta madre. Debí haber hablado antes de la tarjeta madre y como cometí ese error, mejor vamos a hablar de la tarjeta madre. La tarjeta madre, pues, es esta placa principal donde van conectados todos los componentes. La verdad es que todo va a dar ahí, a la tarjeta madre. Entonces, esta es la placa principal. Y en esa placa principal están las ranuras de expansión. Las ranuras de expansión son los lugares donde podemos conectar las tarjetas de expansión. También se les llama bahías de expansión o se les llama slot, S-L-O-T. Luego tenemos la tarjeta de video, que como dije antes, no todas las computadoras van a tener una hoy en día. Están las tarjetas de red, están las tarjetas de audio y hay muchas otras tarjetas que podrían tener una PC, pero esas tres tarjetas son las más habituales. Luego tenemos el altavoz interno, que es algo que también ya tiende a desaparecer. De hecho, hace varios años ya no veo CPUs que tengan un altavoz interno, pero habrá alguno por ahí todavía. Luego arriba tenemos la fuente de poder,
que su trabajo, como ya dije también, consiste en convertir la corriente que viene de la empresa de energía eléctrica a voltajes menores que se pueden utilizar tanto en discos duros como tarjetas, la misma tarjeta madre, etcétera. Luego, la fuente de alimentación es un dispositivo que tiende a calentar y por esta razón tiene un ventilador llamado ventilador de fuente de alimentación. Este es un dispositivo obsoleto, es antiguo, ya no se usa y es la disquetera. Tal vez tuvieron oportunidad de conocerlo, eran unos disquetes que permitían almacenar información. Por poner un ejemplo, las fotografías de hoy en día miden 3.5 megabytes en un teléfono de gama media. Ese disquete solo podía almacenar 1.4 megabytes. Es decir, en la actualidad usted necesitaría dos disquetes para poder almacenar una sola fotografía. Entonces, esa es la razón de por qué están obsoletos. Luego tenemos las unidades de almacenamiento óptico. En este dibujo hay dos. Están las unidades de CD-ROM, ROM que significa Read Only Memory, es decir, solo se pueden leer, y están las unidades RW, que es de Rewritable, es decir, reescribibles, se podía grabar en ellos. Estas unidades, como dije, ya también están desapareciendo de nuestros discos, de nuestro CPU, perdón, de nuestro gabinete. Imagínense yo diciendo CPU. Bueno, luego hablamos de la unidad de disco duro, que es la unidad donde almacenamos todo el software. Ahí va todo el software, todo lo que tiene que ver con datos. Hay una pila en el sistema. Esta le hicieron cuadrada, pero normalmente es una pila redonda. Y esa pila sirve para mantener los datos de configuración del CMOS. El CMOS, vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero por ejemplo, cuando usted desconecta la computadora de la corriente, eh, la computadora de forma interna tiene almacenada, por ejemplo, la fecha y la hora, eh, lleva un registro de qué componentes están conectados a la tarjeta madre, cuánta RAM tiene, etcétera, etcétera. Entonces, para que esos datos no se pierdan, se usa esa pila. Luego, el microprocesador, que es como analogía, el cerebro es el que piensa, en realidad es el que procesa, ese es el término correcto, es el que procesa los datos. Dentro del microprocesador encontramos los elementos necesarios para conformar una unidad central de procesamiento. Unidad central de procesamiento, que las siglas en inglés son CPU, de Central Process Unit. En la actualidad, este componente está compuesto por millones de transistores integrados en una misma placa de silicio. La mayoría de procesadores es apenas 1,5 pulgadas cuadrada, o sea que son bastante pequeñitos, pero dentro de ellos hay millones de componentes. Básicamente, el microprocesador se compone de registros, de una unidad de control, de una unidad aritmético-lógica llamada ALU, y dependiendo del tipo de procesador también puede contener una unidad de cálculo en coma flotante. Todavía no recuerdo cómo se llama la memoria y se los debo para otra explicación. Ahorita olvidé cómo se llama la memoria de un procesador. Se los debo. Luego más abajo tenemos un disipador del microprocesador. Un disipador es una pieza metálica diseñada para enfriar el microprocesador. ¿Por qué? El microprocesador puede alcanzar temperaturas tan altas que puede derretir los componentes internos. La temperatura media de un procesador cuando está trabajando
con el debido enfriamiento normalmente anda por ahí de los 60 grados centígrados. Eso es suficiente para hacerse una pequeña quemadura. Pero si no tiene el disipador, y en la actualidad los microprocesadores requieren, aparte del disipador, de un ventilador también. Pueden alcanzar temperaturas que pueden llegar a superar los 100 grados y, como dije antes, derretir o quemar componentes internos del mismo. Luego también en la tarjeta madre hay un componente llamado BIOS, que es un sistema básico de entrada y salida. Es un microchip. Eh, este sistema eh, controla algo que mencioné antes, el CMOS, CMOS. De eso vamos a hablar más adelante. Y eso lo vamos a decir eso por ahorita de él. Y habitualmente también encontramos un ventilador del sistema llamado ventilador SIS. Normalmente ese SIS uno lo encuentra con Y porque viene de System en inglés. Bueno, aquí dejamos la clase de hoy y en cuanto a los componentes del gabinete, lo único que quiero que haga es que haga un breve resumen de cada cosita. Usted diga, gabinete es esto, conector de cinta es esto, módulos de memoria RAM es esto. Entonces escriba todos los componentes y una definición, uno o dos renglones por cada uno. Bueno, saludos. Me manda su trabajo, si es posible, antes del próximo miércoles. Saludos, que estén bien.